Vamos a hablar ahora de una de las consecuencias que nosotros tocamos con respecto a las reformas borbónicas, que nos interesa fundamentalmente por el tema educativo, que fue la expulsión de los jesuitas. Entonces, la actividad educativa del mundo colonial, especialmente en el siglo XVIII, había comenzado un proceso de relativa especialización con la creación de escuelas de primeras letras y escuelas dominicales a cargo de las parroquias. Pero en general estaban atravesadas por su confusión con las prácticas religiosas, es decir, que esa especialización no tenía o no estaba orientada específicamente por una práctica educativa que ponga el foco en el conocimiento, sino que ponga el foco en las prácticas religiosas. En esta tarea educativa se destacaban los jesuitas. ¿Quiénes eran los jesuitas? La Orden de la Compañía de Jesús, así se llamaba, por eso ahí el nombre de jesuitas, había sido creada a mediados del siglo XVI en Europa, en plena reacción de la Iglesia Católica frente al avance protestante en un movimiento que fue llamado Contrarreforma, justamente por ser la respuesta a la reforma protestante protagonizada por Lutero. La función con que fue creada la orden era la de liderar el combate contra el avance protestante para garantizar la hegemonía católica, primero en Europa y luego en las regiones dominadas por las potencias europeas. Desde muy pronto los jesuitas fundaron instituciones que les permitieron ejercer influencia sobre los nobles y los poderosos de Europa del siglo XVI. Y estas instituciones, entre estas instituciones se destacaron los colegios mayores y las universidades que a la vez que servían como espacio de difusión e inculcación de la ortodoxia católica, le permitían a la orden controlar la distribución de símbolos de prestigio social. Por ejemplo, entre otras cosas, controlaban los títulos universitarios de licenciado o de doctor. Es decir, que las élites, los hijos de las élites, se formaban fundamentalmente en estas instituciones educativas que dirigían los jesuitas. Otras consecuencias de la formación en las universidades y colegios jesuitas es que les permitieron a los miembros de la orden tener una enorme influencia dentro de la propia iglesia, ya que en esas instituciones educativas no solo se formaba la aristocracia de las monarquías católicas, sino que también se formaba el alto clero, es decir, los grandes intelectuales y los líderes de la iglesia, incluso de otras órdenes religiosas como franciscanos o dominicos. En cuanto a América, la expansión de la orden de los jesuitas en las colonias españolas fue inmediata. Podemos ver cómo en la segunda mitad del siglo XVI existían miembros de la Compañía de Jesús que acompañaban los asentamientos y expediciones coloniales españolas en el territorio americano. Sin embargo, el tipo de acción que ejercida en las colonias por los jesuitas tenía diferencias con lo que acabo de decir en esta influencia que habían desarrollado en Europa. ¿Por qué? En principio, en el territorio americano repitieron la estrategia de la hegemonía sobre los sectores más poderosos de la sociedad colonial a través de la fundación de colegios y de universidades. Eso fue igual. Pero además, en el ámbito de la colonia, desde muy temprano se había abierto otro frente de disputa por la relación entre los conquistadores y los pueblos originarios. En relación a esto, la cuestión que se planteó casi desde el principio de la ocupación colonial fue si los habitantes originarios del territorio americano debían ser sometidos a explotación en el régimen colonial bajo la forma de la esclavitud o si correspondía tratar a los indios como posibles almas a ser conquistadas por la fe católica. Esto difería en el sentido de si eran consideradas personas parte de una civilización o no eran consideradas personas parte de una civilización,
Y la guía o la orientación para esta discriminación entre si son personas o no tenía que ver con si tenían la fe o no. El tema es que si no son personas se los puede explotar de una forma y si son personas se lo deben explotar de otra forma diferente. Entonces ahí está la disputa entre conquistadores y los jesuitas. Entonces, en lo concreto, más allá de los debates filosóficos y teológicos, si son personas o no, lo que estaba en juego era si la explotación de la fuerza de trabajo indígena colisionaba o no con la evangelización católica. Entonces, los jesuitas fueron muy partidarios, defendían la acción de la evangelización sobre la población indígena. Entonces, se propusieron actuar tanto en los núcleos de la población colonial en las ciudades como en la región de los pueblos guaraníes, es decir, en las regiones lindantes, alejadas de las ciudades. En las ciudades de cierto tamaño, en las que se encontraba junto con la población de origen europeo, población indígena, los jesuitas abrieron escuelas destinadas a los hijos de los caciques o de la nobleza indígena. En las regiones alejadas, como la región de los guaraníes, la actual región del Paraguay, sur de Brasil, noroeste de la Argentina y parte de Uruguay, los jesuitas fundaron misiones y reducciones, lo que significaba una reorganización de los pueblos guaraníes, porque los cambiaban, los asentaban en estas misiones y reducciones y allí operaban todo un proceso de transformación cultural que tenía su centro en la actividad educadora. En resumen, entonces, en el siglo XVIII, los jesuitas eran una orden muy poderosa en el mundo colonial que tenía en el centro de sus recursos de poder un conjunto de instituciones religiosas y educativas diseminadas por todo el continente, aunque el núcleo de las disputas eran las misiones y reducciones que poseían en la región guaranítica, sobre todo por la explotación de la yerba mate. En el contexto general, durante el siglo XVIII, las monarquías europeas, específicamente la española, con la dinastía de los Borbones, van a experimentar una tensión creciente con el poder de la Iglesia Católica, es decir, van a estar en conflicto los reyes con el Papa y sus representantes. Esta tensión se va a materializar en el concepto de regalismo, que va a dar preeminencia al Estado por sobre la Iglesia en América. Es decir, la corona española va a reclamar un poder superior al del Papa, al de la Iglesia Católica, para gestionar y administrar a la Iglesia Católica en América. Esto va a conducir, entre otras cosas, a una sucesión de medidas de control sobre los representantes del Papa, sobre la estructura de la Iglesia cristiana, que específicamente, pensando y hablando de los jesuitas, culminó con su expulsión definitiva del territorio de las colonias en 1767. La expulsión de los jesuitas tuvo consecuencias políticas y culturales muy profundas, en especial en el caso de la función educativa. Las fuentes documentales del período nos indican que, en general, la expulsión de los jesuitas fue vista como un símbolo de decadencia cultural, de empobrecimiento de la vida educativa, académica, literaria y filosófica en el mundo colonial. Aunque también hubo voces, en general de los enemigos de los jesuitas, que consideraron su expulsión como un momento de liberación de las ideas y de la circulación de literatura hasta ese entonces prohibidas. Específicamente en el tema de las instituciones educativas que estaban en manos de los jesuitas, esas instituciones pasaron a otras manos. La intención de la corona española era que las universidades, los colegios, escuelas e incluso las misiones pasaran a manos del clero secular. Sin embargo, la influencia de los jesuitas sobre los curas y los sacerdotes
se mantuvo tras su expulsión, ya que gran parte del personal religioso había sido educado en el seminario de los jesuitas, aunque pertenecieran a otras órdenes. En algunos casos, los curas de las parroquias eran insuficientes para sostener el funcionamiento de universidades o colegios, por lo cual se dio intervención a otras órdenes religiosas, fundamentalmente dominicos, benedictinos y mercedarios. Como hemos dicho, la expulsión de los jesuitas tuvo consecuencias en el clima cultural más general de la colonia. La idea predominante parece haber sido que con la expulsión de la orden se dejó vacía la función educativa básica que tenía que ver con las escuelas de primeras letras o elementales. El sostenimiento de esas escuelas fue mucho más complejo que el de las universidades, porque no ponían en juego el prestigio inmediato de una ciudad, sino que se trataba de un tipo de actividad más vinculado a la caridad o al control de la población humilde. Es en ese vacío que nosotros vamos a ver las propuestas, como vimos en el texto de Martínez Blum, las propuestas que surgen de vecinos, parte de la élite criolla, que ve con preocupación el descontrol de esta población pobre, que es cada vez mayor en número, y que en la cual hay que aplicarse o hay que enfocar un determinado control. Y la propuesta que nosotros vimos en ese texto de Martínez Blum son los planes escuela.